Hola a todos, soy Vanessa y este es un video cortito sobre algo que tenía pendiente para compartir, que es sobre el proceso celular en la cristalización del anticristo, específicamente, que es lo más profundo de las codificaciones. Y ahí es donde hay que permitirse entrar y atravesar ese proceso, ¿sí? Y yo lo llamo proceso celular porque, a ver, lo que voy a compartir, como siempre, es desde mí, como yo lo he transitado, lo transito y como me lo fue indicando Sinaik. Proceso celular porque permito que ese anticristo, ¿sí?, atraviese cada uno de los cuatro cuerpos. Para mí eso es fundamental para que en este momento que estamos viviendo hacia la integridad, ¿sí?, la integración en uno mismo de todo, para luego ser la integritud, que estén integrados, pero realmente los cuatro cuerpos en ese proceso, ¿sí? Yo lo que voy a compartir acá tiene que ver más que nada, está centrado en el cuerpo de emociones, ¿sí? En mí se está abriendo información sobre las emociones, sobre todo lo nuevo, que son las emociones expansivas, ¿sí? Ahora, para abrirnos a eso en experiencia, en vivencia, ¿sí?, ya estamos en la concretud de la existencia, con lo cual lo que estoy hablando es en la materialización, en la concretud de esas emociones expansivas, es necesario cerrar, es necesario cristalizar estos anticristos, es necesario cristalizar esas últimas emociones de escasez, ¿sí? Entonces, lo que voy a compartir acá más que nada es referente a ese proceso celular y en lo concreto respecto del cuerpo emocional, en base a lo que, como yo lo transité y lo que voy observando también en muchos seres. Bueno, voy mirando abajo porque tengo, como siempre, anotaciones. En este proceso celular del anticristo, como decía antes, la palabra clave es atravesar, ¿sí? Permitir que el ser sea atravesado por esa codificación, ¿sí?, para poder cristalizarla. Y acá lo que hay es un acto de predisposición, de apertura. Yo lo que he visto respecto a esto es respecto de la observación, ¿sí?, con muchos seres, cuando transitan las codificaciones, y acá en lo concreto el anticristo, ¿sí?, pueden notar las manifestaciones desde el biológico, pueden ver las emociones que se presentan, pueden desde la conciencia entender, comprender más profundo por qué se presenta eso, qué es lo que está mostrando y cómo trascenderlo, ¿sí? Y luego vamos al cuerpo de energía, que sería la concretud. Ahora, lo que yo he visto muchas veces es que respecto del cuerpo emocional, a veces los seres piensan la emoción, intelectualizan la emoción, ¿sí?, pero no la sienten, no se quedan ahí a sentir, sino que hay una represión. El ser no se da cuenta de que está reprimiendo, porque reconoce frente a, no sé, alguna codificación, siente miedo o siente dolor, vergüenza, ira, lo que sea, ¿sí? Y el ser muchas veces lo reconoce, lo ve, se lo dice a sí mismo, pero no permite que esa emoción lo atraviese. Se queda en un plano de la conciencia, ¿sí?, con un montón de justificaciones y de explicaciones sobre esa emoción y de dónde viene y demás, ¿sí? Es en un plano, hay un discurso desde la conciencia y mental respecto de la emoción, pero no hay un espacio para sentir la emoción. Se requiere sentir la emoción. Y esto es muy profundo, porque me he encontrado con seres que creían que sentían la emoción, pero en realidad la estaban catalogando. Estaban reconociendo qué emoción se presentaba, pero había una resistencia a sentir. Y esto se lo comenté a un maestro, es en esa resistencia, en realidad, si recuerdan el cuadro de Dan Maruk, el de los 9 pasos, hay uno que es fundamental, y de hecho él lo decía cuando estaba marcado en negro la palabra represión, ¿sí? Y hace referencia a esto, es a la represión principalmente de esa emoción, ¿sí? Todos vivimos en la infancia distintos sucesos, ¿sí?, donde quedó anclada nuestra conciencia y ahí hubo una represión respecto de lo que se generó internamente, pero principalmente una represión respecto de esa emoción. Quedó contenida,
quedó encapsulada. Entonces, hoy, ya desde la adultez, todos seres adultos, ¿sí? Que ya están rescatándose a sí mismos y a la vez cristalizando su anticristo. Si no habilitan el sentir esa emoción va a seguir encapsulada. No hay una verdadera transformación. El ser cree que sí, porque reconoce la emoción, pero no habilita la experiencia del sentir. Y solo eso es lo que permite realmente entrar profundo. Permite cuando uno siente que las células se relajen. Hay una predisposición, ¿sí? Por eso decía, es una acción, es un acto de disponerse, de apertura, ¿sí? De apertura a sentir. Y a ver, acá quiero otras cosas que he visto respecto de las emociones. Algunos seres como que tienen miedo a entrar ahí porque está como la creencia de que es un pantano. Si me abro a la emoción no salgo más. Y no se requiere. Hoy ya no se requiere. No se requiere entrar en la profundidad de las profundidades de la emoción. No se requiere entrar a doler y a quedarme ahí y transitar lo que sea necesario en el dolor, en la ira, en la desesperación, en el miedo. No, ya no se requiere eso. No es necesario. Lo que sí es necesario es abrirse a sentir. Por evolución ya no necesitamos entrar ahí. Si hubieron seres que ya lo han transitado y hoy ya se habilita una nueva experiencia. ¿Y cómo sería esta nueva experiencia? A mí Sinaik siempre me dijo, espacio contenedor, ¿sí? Que se aplica a un montón de circunstancias, pero acá en lo concreto, respecto de la emoción, que cada uno pueda ser contenedor de sí mismo. Cada uno parado desde su humano real, ¿sí? Desde esa conciencia, cada uno respecto de quién es hoy, ¿sí? En este presente, eso da una entereza, ¿sí? Eso da una integridad con uno mismo, ¿sí? Y una templanza que permite a uno, es como si fuera a generar, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Pero un espacio para que las emociones emerjan, darle el espacio, es fundamental esto, espacio, que ese sentir aflore, es habilitar las sensaciones. Estamos más habituados a las sensaciones físicas, ahora es a las sensaciones emocionales, ¿sí? Entonces es desde la confianza en uno mismo, desde la confianza de uno poder sostenerse a sí mismo, contenerse a sí mismo en esta individualización que estamos todos transitando, es habilitar ese espacio con nosotros mismos, ser contenedores de nosotros mismos, que sería esto, generar este espacio donde yo, desde mi humano real, estoy conteniendo la experiencia, porque en realidad es abrirse, habilitar la experiencia del sentir. ¿Y cómo sería esa experiencia? Es simplemente cuando uno detecta una codificación de anticristo y demás y lo está atravesando, ¿sí? En un momento es calmarse, sería calmar la mente, abrir esta predisposición, esta disposición a sentir. ¿Requiere que uno esté en un momento de calma, de tranquilidad? Sí, ¿sí? De quietud también. Las emociones, cuando estamos acá cristalizando, se requiere tomarse ese momento con uno mismo, ¿sí? Es de conexión con uno mismo. Y a sabiendas de que uno puede contener todo lo que surja, es simplemente permitir, es como abrir una puertita adentro y permitir que surja la emoción, la que sea, sin reprimir. Esas emociones fueron siempre reprimidas y este es el momento de que salgan, ¿sí? Pero que salgan cuando uno las contiene desde este lugar. Ya no es ese descontrol emocional que uno creía y un desborde. No hay desborde. Al contrario, yo desde mi humana real estoy brindando el espacio, estoy conteniendo, soy contenedora de mí misma. Y cuando surgen esas emociones, simplemente las siento, no las catalogo, no le pongo juicio, no empiezo a decir, no, esta está la emoción y esta está la otra, esto viene porque viví tal cosa, esto surge a raíz de que tal persona me detonó algo. No, corro las etiquetas, corro los juicios, corro las historias, ¿sí? Porque ahí interviene, si no, de nuevo la mente. Y esta es una experiencia emocional, de vivencia, permitir que nos atraviese, ¿sí? Es esa puertita de represión, ¿sí? que habíamos tenido respecto de nuestras emociones, porque cuando éramos niños dolía,
es hoy abrir esa compuerta, conteniéndola, ¿sí? Es como abrir esa compuerta. Uno la contiene y permite que esa experiencia surja naturalmente, a sabiendas de que la podemos contener, que simplemente es una experiencia dentro nuestro. Somos mucho más vastos nosotros desde nuestro humano real que cada una de esas emociones. Entonces es simplemente permanecer con uno mismo a sabiendas de que podemos dar espacio a esa emoción, ¿sí? Que no hay que tener miedo. Y si surge el miedo, también observarlo, ¿sí? Meterlo dentro de ese contenedor y poder ver el miedo y poder ver que estamos totalmente a salvos, ¿sí? Son simplemente sensaciones que surgen, ¿sí? Y no es que catalogarlo como energías, como, no, no, simplemente es la experiencia de sentir, sentir. Si surge dolor emocional, habilitar la experiencia, simplemente permanecer ahí. Si hay ira, sentir cómo viene el impulso a actuar cuando hay ira. Si surge el miedo, bueno, ok, desde ese observador, desde esa conciencia de nuestro humano real, simplemente podemos estar ahí y observarlo sin catalogarlo, ¿sí? Sin poner ni juicios, ni etiquetas, ni contarnos historias. Es permitir que la experiencia, que la emoción nos atraviese, ¿sí? Ese atravesar está principalmente vinculado con la emoción. Si no, el proceso no integra todos los cuerpos. Si yo únicamente catalogo la emoción, identifico la emoción, hablo de la emoción, no atraviesa, no atraviesa ese cuerpo, ¿sí? Se queda en el plano de la conciencia y esa puerta de la represión no se abrió, ¿sí? Siguen contenidas, las emociones siguen acá, encapsuladas. Entonces es a conciencia de que cada uno en sus plenas capacidades de su humano real puede contenerse a sí mismo, puede contener esas emociones, lo que surja, ¿sí? Y permanecer ahí el tiempo que sea necesario. Quizás la primera vez es un poquito, la segunda vez quizás es un poco más. Eso es dentro de lo orgánico de cada uno. Pero atreverse, animarse, ¿sí? Porque eso nos para también luego de atravesar, ¿sí? Estas emociones en un lugar de mayor integridad con nosotros mismos, porque estamos abrazando plenamente nuestra experiencia. Si no hay un rechazo, sigue estando el rechazo hacia lo que estamos viviendo, que en definitiva es hacia lo que estamos sintiendo. Y acá se trata de justamente aceptar todo, abrazar todo, integrar todo en nosotros. Entonces, es habilitarnos, ¿sí? Desde esa apertura, desde esa disposición a poder sostener esas emociones y permitir que sucedan, simplemente que emerjan, es darle el espacio que nunca tuvieron. Y luego que el ser permanece ahí un tiempo, esa intensidad, porque a veces las emociones pueden surgir con intensidad, sí, pero esa intensidad empieza a mermar, empieza a caer, ¿sí? Se empieza a suavizar, se empieza a suavizar. Eran simplemente esas emociones que estaban pidiendo a gritos ser sentidas, nada más. Y ahí uno se va fortaleciendo cada vez más porque ve que puede sostener todo eso. Y a la vez la experiencia de ese sentir, de esas emociones, se va suavizando, va disminuyendo, ¿sí? El ser se va calmando porque las células se empiezan a relajar. Se genera como, es como que se va distendiendo todo, ¿sí? Se va asentando. Ese atravesar en lo profundo nos va integrando a nosotros en nosotros mismos. Entonces es, de nuevo, desde ese contenedor, permitir que la experiencia primero nos atraviese. Ok, sentirlo, sostenerlo. Y luego, solo mientras seguimos conteniéndolo, uno, el ser va sintiendo cómo esa emoción empieza a apaciguarse, apaciguarse, apaciguarse. Y ahí ya no hay represión, sino simplemente hay aceptación de lo que es y abrazar lo que es. Entonces, cuando el ser, ¿sí? Está atravesando este cuerpo de conciencia, lo va, lo va viviendo, ¿sí? Una vez que empiezan a apaciguarse las emociones, ahí empieza a surgir la claridad de la conciencia. Obviamente, o sea, en el momento inicial, ¿sí? Cuando uno empieza a sentir, si las emociones vienen con intensidad, por eso es permitir que surjan, permitir que emerjan,
no aplicar ni juicios, ni etiquetas, ni historias, porque ahí no hay claridad. ¿Sí? Ahí hay, ok, son emociones que empiezan de golpe a surgir, a fluir, era todo que estaba reprimido. Entonces ahí es simplemente habilitar la experiencia. Luego que, de nuevo, las emociones empiezan a apaciguarse, ahí sí viene la claridad, ahí aplico la conciencia y desde ahí salgo de ese lugar. ¿Sí? Ahí es donde viene realmente ese rescate, porque me permití que la experiencia me atraviese, me permití entrar en esa emoción, que de nuevo no es entrar en la profundidad de las profundidades, no se requiere, simplemente es habilitar la experiencia del sentir. Y luego de hacer eso, ahí sí viene la conciencia, y ahí sí me saco de ese lugar. ¿Sí? Por eso decía, no hay que tener miedo de que uno va a permanecer en las emociones, porque justamente viene el cuerpo de conciencia, que es el que aplica ese discernimiento, la comprensión, y es lo que nos saca de esas emociones. Pero de nuevo, es necesario habilitar ese sentir. Desde ese espacio contenedor. Entonces, al habilitar esto, no estamos rechazando la experiencia, sino que la estamos aceptando. ¿Sí? Después viene lo que comentaba, este cuerpo de conciencia, donde aplicamos la comprensión y el entendimiento, ¿sí? El discernimiento. Y una vez que, ok, con esto estamos claros, ¿sí? Fue todo lo que venimos transitando, es todo lo que nos compartió Dan Maruk. Ahí tenemos ese cuadro maravilloso donde podemos entender las codificaciones, el anticristo y demás, ¿sí? Y cómo salir en conciencia de ahí. Ahora, el siguiente paso que quiero compartir acá. En este momento estamos en la existencia del humano real y desde el humano real ya estamos en la concretud. La claridad de la conciencia ya la transitamos y la integramos. Por eso nos es fácil aplicar conciencia. Ahora el desafío es concretar esto, materializarlo, llevarlo a la experiencia cotidiana. Y ahí se requiere accionar, ¿sí? En lo concreto. Entonces, esta concretud tiene que ver con el cuerpo de energía. Frente a este anticristo, a esta codificación, ¿sí? Luego de la comprensión de la conciencia, ahí viene esa pregunta de, bueno, ¿cómo materializo esto? ¿Cómo lo vuelvo concreto? ¿Sí? Para que mi humano se transforme. ¿Qué es lo que se requiere? Y ahí me llevo, mediante acciones concretas, a la materialización. ¿Sí? Voy a compartir acá un ejemplo, a ver cómo lo estoy viviendo yo, a ver si por ahí desde ese lugar se resulta un poco más claro. Yo estoy transitando ya de mi anticristo, el último, lo último, sé que es lo último y cada vez es, o sea, son las últimas vueltitas de rosca, cada vez es, me doy cuenta, más profundo y es más sutil, ¿sí? Es lo último de esa célula carbón que cada tanto surge. De hecho, me pasó ayer tuve una experiencia. Este anticristo es la injusticia, ¿sí? Yo ya lo compartí en un video. La injusticia hoy, ¿sí? Ya habiendo aplicado la conciencia, me di cuenta que no está afuera. La injusticia estaba en mí, ¿sí? Pude detectar cómo dentro mío había, cada tanto aparece, sí, ya lo estoy sacando, pero bueno, voy a hablar en pasado. Había un juez, ¿sí? Un represor, que frente a determinadas situaciones me decía, no, esto no, así no. Sí, era un no, ¿no? Y era con una determinación muy fuerte y no solo eso, sino con argumentos súper convincentes de por qué decirle no a determinadas experiencias, ¿sí? Que era lo que, y me contaba, que era lo que me convenía, que era lo que realmente precisaba, mi ser precisaba, ¿sí? Ok, estoy cada vez ahí como puliendo más fino a este juez, yo lo llamo así juez porque me sirve verlo, ¿sí? Me sirve ponerle un nombre para cuando surge, ok, poder ponerlo frente a mí. Yo esto lo vengo desmantelando hace tiempo y no obstante cada tanto aparece. Cuando surge, ¿sí? Este juez me lleva a decirle, como decía, no a determinadas experiencias. Entonces, cuando me encuentro en una situación como ayer, ¿sí? Donde ese juez apareció, en el momento no lo vi. De hecho, tomé decisiones y accioné, me llevé a lo concreto,
escuchando esa voz, ¿sí? Creyendo que estaba actuando desde algo sumamente genuino, ¿sí? Y al cabo de un rato sentí, de nuevo, por eso es importante habilitar la emoción, porque es el sentir el que a veces da esa alarma, ¿sí? Sentí incomodidad, dije, acá algo me hace ruido. Me dispuse, de nuevo, me generé esa apertura, esa predisposición a verme, a observarme y principalmente a sentir, a ver qué había sucedido. Y ahí pude ver que este juez había aparecido de nuevo y me había llevado eh, a decirle no a determinadas experiencias. Y en ese momento me di cuenta que las quería vivir, esas experiencias, ¿sí? Era desde lo genuino de mi ser, esas experiencias, que son experiencias, a ver, desde la injusticia, ¿sí? Ese no, esa represión, tiene que ver con una privación a ciertas experiencias de placer, de disfrute, de alegría, de gozo, de dicha, ¿sí? Y, y cuando me doy cuenta de que quería realmente vivir esa experiencia a la cual le había dicho que no, ahí me dispuse, de nuevo, hice este proceso, ¿sí? Celular. Primero sentí en el cuerpo qué estaba sintiendo, qué me mostraba el cuerpo. De hecho, me vinieron ganas de llorar, porque fue decir, de nuevo, otra vez. O sea, fue como, em, otra vez caí en esto, ¿sí? Más allá de que lo vengo transitando y viendo y noto cómo cada vez es más profundo, ¿sí? Pero no reprimí la experiencia, ¿sí? No me castigué tampoco. Simplemente me dispuse a abrirme y que me atravesara, atravesar ese proceso celular. Pude ver desde el biológico qué sensaciones surgían, tensión en todo el cuerpo. Me dispuse a sentir mi cuerpo emocional, las emociones que estaban surgiendo, ¿sí? Y de nuevo fue generar mi propio espacio contenedor para que emergieran. Y ahí disponerme a simplemente sentir la experiencia, es como sentir la experiencia cruda, ¿sí? Las emociones crudas. Ok, y eso lleva un tiempito, ¿sí? Y ahí sin aplicar conciencia, simplemente es dejar que fluyan. Luego, ¿sí? Porque cuando uno siente, después viene esa relajación, ¿sí? Las células se relajan. Ahí aplico conciencia, ahí viene esa comprensión y ahí me llevo a ese discernimiento, ¿sí? De entender de nuevo qué fue lo que sucedió. Y no solo eso, sino, ok, listo, frente a esto, que ya lo veo, lo vengo viendo hace un montón, ¿sí? Lo vengo transformando en lo concreto, volvió a surgir cada vez más profundo, más habilidoso, más capcioso, y que engaña, y más sutil. Cuando veo esto, digo, ok, listo, hoy estoy en mi humana real. ¿Cómo llevo esto a lo concreto? ¿Cómo me transformo verdaderamente? Porque en conciencia ya está, ya me di cuenta, ya lo vi, ¿sí? Requiere un paso más, pasar al cuerpo de energía, pasar a la concretud, a la materialización. ¿Y cómo sería eso? En mi caso es habilitar, acceder a esa experiencia de disfrute que me privé, que hubo una voz interna que me dijo, no, no porque precisas hacer esto, 20.000 20.000 excusas, discursos tenía súper convincentes, ¿sí? Cuando pude desmantelar eso e ir a mi experiencia directa, concreta, preguntarme a mi Maika, ¿qué quiero realmente? ¿Qué es ser justa conmigo, con mi mujer en este momento? De nuevo, para contestarme esta pregunta, corro todo discurso, ¿sí? Voy acá y me pregunto, ¿qué quiere mi mujer acá? Realmente. Y ahí soy sincera. Cuando tengo esa respuesta y veo que es llevarme a la acción, ¿sí? A lo concreto en realidad, ahí tomo la decisión de actuar, de brindarme esa experiencia de disfrute que me había negado. Y a ver, ¿por qué comparto esto? Parece simple, ¿sí? Ahora, y esto lo veo en mí y lo he visto en varios seres, por eso estoy haciendo hincapié en esto, en esta concretud, ¿sí? Respecto de lo que es la cristalización del anticristo. El materializar, el llevar a lo concreto a esto es un acto de voluntad.
muchas veces no surge espontáneamente. Es más, requiere un esfuerzo porque es un movimiento contrario a lo que uno está acostumbrado. Yo frente a estas situaciones estoy más acostumbrada a un juez que me dice no. Y yo le creía tiempo atrás, ¿sí? Por eso lo estoy trayendo con un ejemplo concreto, desde el mecanismo de cómo yo lo vivo, a ver si se entiende más. Entonces, yo estaba acostumbrada a no, no por distintos motivos, ¿sí? Hoy, desmantelando todo esto, ¿sí? ¿Cuál es mi expansión? ¿Cuál es mi transformación concreta? Brindarme esa experiencia que me estaba privando. Y de nuevo, no me es fácil, porque obviamente hay una tendencia con la que viví durante toda esta vida, ¿sí? Y es ir justamente a hacer ese movimiento opuesto a lo que estaba acostumbrada. Entonces requiere ese acto de voluntad, ¿sí? De, ok, muchas veces es como es un desafío, ¿sí? Y es llevarme ahí, porque únicamente me transformo en lo concreto, en la materialización, ¿sí? Como lo venimos diciendo, si no queda en el plano de la conciencia. Y ahí requiere esa valentía, ¿sí? Esa predisposición para llevarlo a, a lo externo, ¿sí? Al cotidiano vivir. Eh, y ahí es donde se empieza a generar realmente esa transformación. Obviamente es un proceso, ¿sí? Yo llevándome a esta situación de disfrute, no sé si se volverá a repetir, espero que no. También por eso me hago este video, para contármelo, contarme esta experiencia. Y porque fue muy fuerte cuando me volví a encontrar en ese lugar, que fue tan sutil, tan habilidoso, que cuando como dicen acá en España, lo pillé, fue, wow, qué, qué hábil cómo se me presentó, ¿sí? Y obviamente en esto de estar cada vez más consciente de cuando se presenta y de ir transformándolo en lo externo, se va cristalizando, porque esto va sucediendo a nivel celular, en la integración de los cuatro cuerpos, ¿sí? Y ahí lo vamos cristalizando, se va cerrando, se va cerrando. Entonces, bien, esto era lo que quería compartir, ¿sí? Para este proceso celular, poder vivir este anticristo en los cuatro cuerpos, ¿sí? Para llevarlo a la expansión en la concretud. Y respecto del cuerpo emocional, requiere esa predisposición, esa acción de disponerse a sentir, de ser uno contenedor de sí mismo, de habilitar esa experiencia, esa vivencia, sin catalogar, sin juicio, simplemente sosteniéndose uno a uno mismo. Después viene la conciencia, esa comprensión, ¿okay? Que nos saca de ahí, y después viene esta concretud desde el cuerpo de energía, que nos requiere este acto de voluntad, ese desafío. A veces por ahí no es desafío, pero hay veces que sí, ¿sí? Cuando es fuerte la tendencia con la que uno viene, requiere justamente ese acto volitivo de voluntad. Y bueno, desde ahí llevarnos a la acción, ¿sí? A lo concreto en realidad, aunque uno tenga resistencia, se presenten miedos o hay una voz que dice no, o sea, no, ok. De nuevo, poder ir al Maicá desde ese discernimiento humano, desde la coherencia humana, siempre, siempre todo es desde la coherencia humana. Estamos ya hablando respecto de un humano real, integrado en sí mismo. Entonces, desde la coherencia humana frente a esa situación, preguntarse, bueno, ok, ¿qué se requiere de mí en esto? ¿Sí? ¿Cómo materializo esto para poder transformarme? Así que, bueno, era esto lo que quería compartir. Y bueno, nada, desearles que tengan un lindo día.